Algunos me preguntan y me dicen, pastor, ¿cuánto tiempo vas a hablar de la gracia? Digo, pues no lo sé, quizá que toda mi vida, ¿no? Voy a hablar de la gracia porque la gracia es algo que tenemos que entender muy bien y no solamente puede ser un mero concepto en nuestra cabeza o una palabra bonita o que suena bien. La gracia es quizá lo más poderoso que nos ha sido concedido por parte de Dios y en lo que estoy enseñando de la gracia hemos visto ya algunos aspectos importantes dentro de los tres aspectos primordiales de la gracia. La gracia se manifiesta en que hemos sido salvos y el ser salvos es por gracia, no es algo que nosotros nos hayamos ganado con nuestras obras. O sea, por gracia sois salvos y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios. O sea, uno de los aspectos de la gracia es que la gracia nos salva, salvación. Otro aspecto muy importante de la gracia es que por gracia somos perdonados de nuestros pecados. Cada vez que yo, aún siendo cristiano y amando al Señor, peco y me arrepiento, soy perdonado. Amén. Creo que estos dos aspectos de la gracia son los que con los que más familiarizados estamos dentro del ámbito cristiano, ¿no? Soy salvo por gracia y cada vez que peco le pido perdón al Señor cuando estoy arrepentido y mi comunión con Él es restaurada. Dios, ¿cuántas veces me va a perdonar? Siempre. Siempre que haya arrepentimiento en mi corazón, y eso es gracia, ¿verdad? Pero hay un aspecto quizás que a veces el que más nos cuesta entender, y ya llevo predicando sobre este aspecto cuando hemos hablado de gracia horizontal y todo eso, es que la gracia de Dios nos da una capacidad que no teníamos antes. Una capacidad que viene directamente por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo y nacemos de nuevo. Entonces, la gracia también es capacidad. Capacidad para hacer lo que no era antes o lo que no podía alcanzar en mis propias fuerzas, ¿no? Quizá, en mi caso, yo quería ser un buen padre, pero siempre fracasaba como padre. Quería ser un buen esposo, quería ser un buen trabajador, quería ser incluso un buen cristiano, sin gracia, ¿no? Y siempre fracasaba, siempre ponía todo mi empeño estoicamente en intentar ser mejor persona, pero constantemente fracasaba en el intento y me sentía aún peor, ¿no? Hasta que descubrí la gracia de Dios. Esa capacidad de ser como Dios quiere que seamos está en esa nueva naturaleza que nosotros recibimos. Y me puedes poner Gálatas 5:22. ¿Cómo es esa naturaleza o qué, entre comillas, superpoderes tenemos cuando nosotros operamos en la gracia de Dios? Pues es ni más ni menos que el fruto del Espíritu. Todos conocéis este versículo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o humildad y templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿qué quiere decir Pablo aquí con que no hay ley? O sea, la ley de Moisés se está refiriendo. Si tú eres una persona que vive en el Espíritu y que vives manifestando el fruto del Espíritu, al final no hay ley. ¿Por qué? Porque la cumples. ¿Entiendes? Entonces, esto es gracia. Esto es algo, dale para atrás, esto es algo que el fruto del Espíritu yo no puedo producir si no he sido lleno de gracia, si no he recibido la gracia. La gracia es lo que me capacita a mí para tener amor, pero no un amor humano, sino el amor de Dios, que es un amor, como sabéis, ágape, el amor que se da incondicionalmente sin esperar nada a cambio. ¿Cómo irían nuestros matrimonios si se manifestara ese amor, verdad? ¿Cómo irían los matrimonios en la sociedad si operáramos en el amor de Dios, ¿no? Si un esposo viviera en función de agradar y morir por su esposa y la esposa viviera en función de agradar y morir por su esposo. Sería muy diferente, ¿verdad? Sería un amor incondicional. Si esos dos esposos se manifestaran un amor en el cual
ellos amaran sin esperar nada a cambio. ¿Cómo irían las relaciones familiares si amáramos a nuestros hijos con el amor de Dios y nuestros hijos nos amaran a nosotros con el amor de Dios, ¿verdad? Por supuesto, el gozo, ese gozo solamente se puede manifestar si hemos recibido la gracia, si hemos nacido de nuevo, el gozo pero no es un gozo que sientes cuando estás en el sofá de tu casa y todo está tranquilo y acabas de salir de la ducha. No es ese gozo. Es el gozo que se manifiesta en medio de una dificultad, en medio de una tormenta, en medio de quizá un trato oscuro por el que estás pasando, una enfermedad. Es esa paz, ¿verdad? Que también se manifiesta no cuando todo está bien, sino precisamente se manifiesta cuando más guerra hay alrededor nuestro, ¿no? Y luego está la ciencia de la paz, que es la paciencia, la benignidad, la bondad, ¿no? Está claro que de eso es lo que yo quiero hablar, ¿no? Ahora, en estos últimos días, ya estoy hablando de ese aspecto de la gracia que es la capacidad de manifestar todo este fruto en nuestra vida. Entonces, la gracia debe convertirse en algo íntimo y personal, que es como he titulado esta enseñanza. La gracia, algo íntimo y personal. La gracia tiene que ser algo que afecte nuestra vida hasta lo más íntimo, hasta lo más personal de nuestra vida. No puede quedarse simplemente en una palabra bonita o en un concepto aprendido de memoria, sino que tiene que ser algo que se viva. Y sabes, he vuelto a leer, porque se lee muy rápido, por cierto, y te lo recomiendo. He vuelto a leer quizá el libro que después de la Biblia sea el libro más grandioso que se ha escrito, te lo digo en serio. Porque lo he leído 5 o 6 veces y cada vez que lo leo alucino. Se llama El progreso del peregrino de John Bunyan. Si no has leído este libro, esta obra clásica del siglo XVII, quizá te pueda sorprender el saber que fue escrita por un hombre en su tercer encarcelamiento. O sea, la tercera vez que fue encarcelado, John Bunyan escribió este libro. La primera vez que fue encarcelado estuvo 6 años preso. La segunda vez estuvo otros 6 años. Y la razón por la que estaba preso siempre era la misma. ¿Sabéis cuál era? Predicar el evangelio del Señor Jesús. Entonces, cuando volvió a cumplir, para entrar en prisión, para cumplir su tercera sentencia, Dios inspiró a John Bunyan, un chatarrero de Bedford, Inglaterra, para que escribiera esta obra maravillosa, El progreso del peregrino. Y este libro fue publicado hace más de 300 años. Y lo interesante es lo actual que es. Porque cuando lees obras de hace tantos años, quizá están como muy desconectadas de la realidad hoy día. Pero aunque fue escrito hace más de 300 años, sigue afectando y ha afectado a muchas personas en todo el mundo y se ha traducido a casi todos los idiomas. Son muy pocos los libros de los que yo, y mira que he leído unos cuantos, diría que como este, para mí constituyen una obra donde la verdad bíblica se expresa de una manera apropiada para cualquier generación, en cualquier momento. ¿De qué se trata? Por si no, ¿cuántos lo han leído? Juan, por supuesto. Carmen, ¿tú también lo has leído? Pues ahí, anota ahí. Leer El progreso del peregrino. Si no lo tienes, luego lo puedo pasar por PDF al grupo, ¿vale? Se trata de la fascinante historia de un hombre llamado ¿cómo? No, el protagonista del libro. John Bunyan el escritor. O sea, Cervantes el escritor, Don Quijote el protagonista. El nombre del protagonista es Cristiano. No Cristiano Ronaldo, no. El protagonista se llama Cristiano y trata del peregrinaje de cristianos desde la tierra hacia el cielo, desde el pecado hacia la salvación. Y está lleno de un montón de luchas, de caídas con las que Cristiano se encuentra en el camino. Entonces el cristiano persiste en su travesía hasta que finalmente alcanza el tan anhelado destino que es el paraíso de Dios, la morada celestial, ¿no? Entonces, de comienzo a fin, Cristiano
debe estar tratando con amigos y también con enemigos constantemente. Enemigos que llevan nombres muy significativos, ¿no? Y amigos también que llevan nombres muy significativos. Por ejemplo, algunos de sus amigos uno se llama evangelista, el otro se llama auxilio, hay uno que se llama intérprete. Este intérprete es el que va animándolo constantemente en su progreso y en su caminar. Y luego hay enemigos que se llaman obstinado, hipocresía, Apolión, que es el príncipe malvado, y también un gigante llamado desesperación, y muchos otros que están constantemente poniéndole obstáculos. Un problema especial para Cristiano en este libro es el que plantea uno de sus enemigos más feroces. ¿Sabéis cómo se llama? Legalidad. Legalidad. ¿Y sabéis dónde vivía legalidad? Claro, no habéis leído el libro. En el monte Sinaí. La ley, ¿verdad? Entonces, legalidad es el legalismo. Y a mí me asombra que hace 300 años se diera un reflejo tan claro John Bunyan de lo que es el legalismo. Fíjate que en la primera parte de su viaje cristiano viaja con una pesada carga sobre sus espaldas, llamada pecado. Y ninguno de los que operaban, o ninguno de los que con los que Cristiano interactúa podía ayudarlo a llevar esa pesada carga. Y especialmente el que menos podía ayudarle, y es chocante cuando tú lo lees, es legalidad. Legalidad era el que menos podía ayudarle con el pecado. O sea, la ley, que es la que señala el pecado, era la que menos le podía ayudar con el pecado. Y quiero que leamos, porque es interesante, un extracto, ¿no?, de lo que dice John Bunyan. Dice, legalidad no puede liberarte de la carga. Jamás ha sido capaz de liberar a un hombre alguno, ni lo hará tampoco en el futuro. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Entonces, poco después de haberse encontrado con legalidad, Cristiano resulta que es guiado por intérprete a una enorme habitación llena de polvo. Una habitación sucia, llena de polvo. Era una habitación que jamás había sido barrida desde el día que se construyó. Y Bunyan describe magníficamente cómo se barrió y cómo se limpió esa habitación. Y voy a leerte el extracto. Luego lo tomó de la mano, intérprete tomó de la mano a Cristiano y lo condujo a una gran sala llena de polvo que nunca había sido barrida. Después de revisarla brevemente, intérprete llamó a un hombre para que la barriera. Cuando empezó a hacerlo, ¿qué pasó? Que se levantó, ¿sabéis lo que pasa cuando empiezas a barrer, no? Que se levantó tanto polvo que Cristiano casi se ahogó. Entonces, intérprete le dijo a una jovencita que estaba allí que trajera agua y que rociara la habitación. ¿Sabéis lo que pasa cuando rociáis el polvo, verdad? Entonces, cuando la joven lo hizo, pudo barrer y limpiar la sala con gusto. Entonces Cristiano, ante esta imagen, le dice al intérprete, ¿qué significa esto? Intérprete le contestó, esta sala que tú has visto es el corazón de un hombre que nunca ha sido santificado por la dulce gracia del Evangelio. El polvo que ves es el pecado original y la corrupción personal que ha manchado al hombre entero. El que empezó a barrer, ¿sabes quién es? Es la ley. Pero la joven que trajo el agua y la roció es el Evangelio. Ahora bien, como pudiste observar, cuando el primero, legalidad o legalismo, empezó a barrer, no solo voló el polvo por toda la habitación, sino que casi te ahogas con él. Esto es para mostrarte que la ley, en vez de limpiar el pecado del corazón con sus obras, lo aviva, lo fortalece y lo incrementa en el alma, porque aunque lo pone de manifiesto y lo condena, no otorga el poder para vencerlo. Y también has visto que cuando la joven roció con agua la sala, pudo ser barrida con gusto. Esto es para mostrarte que cuando el Evangelio entra y con él su dulce y preciosa influencia en el corazón, así como la joven hacía que el polvo se asentara en el piso por el efecto del agua, así el pecado
es vencido y sometido y el alma del hombre queda limpia por la fe y en consecuencia está esa alma en condiciones de que el Rey de Gloria habite en ella. Poderoso, ¿verdad? ¿No te dan ganas de leerlo? Hizo falta gracia, la dulce gracia del Evangelio para limpiar esa habitación de toda esa suciedad. Y ¿sabes qué? Hoy día también hace falta, porque esa habitación ha sido mi vida y seguro que también ha sido tu vida. Lo que hemos leído es algo impresionante, pero todos aquellos que hemos leído el progreso del peregrino, como he dicho, no tenemos problema en recordar el nombre del protagonista. Se llamaba Cristiano. Pero para mi sorpresa, cuando he estado hablando con algunos que han leído el libro también, pocos son los que se acuerdan al principio del libro de cómo se llamaba Cristiano antes. Y es un detalle que se lee al principio. ¿Por qué? Porque hay un momento donde Cristiano está hablando con Portero. Y Portero le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él dice, mi nombre es ahora Cristiano, pero al principio me llamaba Sin Gracia. O sea, ¿cómo se llamaba Cristiano antes? Sin Gracia. O sea, le dice, mi nombre ahora es Cristiano, pero antes, al principio, yo me llamaba Sin Gracia. Y lo mismo se podía decir de nosotros, ¿verdad? Nuestro nombre es ahora Cristianos, pero ¿cuántos de nosotros hemos sido sin gracia? Ese título, el de cristiano, el de cristiana, nos ha sido dado a nosotros en el momento en que hemos puesto nuestra fe y hemos creído en Jesucristo. El día que tú y yo confiamos en la palabra de Dios y aceptamos el regalo de la vida eterna, de la salvación, Dios nos dio ese título. Dile al que tienes al lado, ya no eres un sin gracia. Dile, antes éramos sin gracia. Ahora voy al hueso. Mi pregunta es esta. Ahora que Cristo ha entrado en nuestra vida, ahora que Cristo ha arrancado de mis espaldas esa pesada carga que significaba el pecado, ahora que Cristo ha limpiado la habitación de nuestro corazón, la pregunta es, ¿estamos llenos de gracia? Habiendo sido sin gracia por tantos años como hemos sido, ¿estamos siendo hoy día conscientes de la gracia? ¿Estamos experimentando un despertar continuo de la gracia en nuestra vida? ¿Estamos realmente llegando a ser llenos de gracia? Es una pregunta que me hago a mí mismo. ¿Estamos siendo modelos de gracia? Porque esos modelos se necesitan hoy día, más que nunca. Esta palabra a mí me desafía, porque yo quiero ser un modelo de gracia, a veces no lo logro. Y quiero que juntos podamos identificar esto en nuestra vida. No es algo que yo alcance siempre al 100%. Es algo con lo que estoy luchando. Quiero ser alguien lleno de gracia con mi esposa, con mis hijos, con vosotros, con todos aquellos que me rodean. Ser esos modelos de gracia que despierten en la gente que nos rodea un interés por quién es el que nos ha dado esa gracia. Entonces, yo quiero que veamos el proceso que nos conduce a ese despertar de la gracia en nuestra vida. ¿Quieres que te dé una dosis de ánimo? Dios está trabajando. Y sabes, Dios está trabajando en esa dirección con todos nosotros. El objetivo de Dios y su objetivo constante en nuestra vida, su agenda diaria contigo y conmigo, es que crezcamos en gracia. Hasta que lleguemos a nuestro destino final, la ciudad celestial, como la llama el bueno de John Bunyan. Dios ha limpiado nuestros corazones. Lo ha limpiado de la suciedad, de nuestra propia corrupción, del polvo del pecado, de todo lo que nos oprimía. Y Dios está trabajando ahora mismo y está trabajando a diario para despertar la gracia dentro de nosotros. ¿Para qué? Para perfeccionar nuestro carácter, para llevarnos a una vida de plenitud. ¿No te ha pasado como a mí que a veces te sientes por dentro que no sabes qué te está pasando, pero tienes como un tigre dentro que no entiendes qué tienes dentro? Que parece que no eres feliz, que nada te produce plenitud.
Que miras a tu alrededor y dices, pero ¿por qué no soy pleno? Tengo la mejor mujer del mundo, los mejores hijos, vivo en el mejor lugar, tengo los mejores amigos, tengo el mejor que es Dios en mi vida. ¿Pero por qué? ¿Me pasa a mí solo? Esa frustración, ¿verdad? Y es porque todavía no hemos descubierto esa gracia. Yo estoy descubriéndola. Por eso predico de ella, porque es maravillosa. Amazing Grace. Así que permíteme mostrarte, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, porque estoy tan seguro de esto. Mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Verso 29. No, bueno, hemos leído ya el 28 y el 29, ¿verdad? Filipenses 1:6, mira lo que dice. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él ha empezado una obra en tu vida y Él la va a perfeccionar. Dice Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Dice, por último, Colosenses 3:9-10. No mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, que es Cristo en nosotros, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hacia el conocimiento pleno. O sea, veis que hay un proceso, ¿verdad? Fíjate bien en esas palabras que hemos leído en estos textos. Hemos leído conforme a la imagen. El que comenzó la obra, la perfeccionará, la completará. Él nos está transformando. Él nos está renovando. O sea, todos y cada uno de nosotros que amamos al Señor y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, estamos involucrados en este mismo proceso, nuestro propio progreso del peregrino. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos bajo la poderosa mano de Dios y su constante supervisión, porque Él nunca deja de supervisar tu vida, ni la tuya, ni la tuya. Pese a lo que estás pasando, lo que estás atravesando. Estamos en ese peregrinaje y Dios está con su mano poderosa cubriéndote a ti. Dios está trabajando constantemente por ti y por mí. No, Dios no trabaja en contra de nosotros. Dios trabaja en contra de algo que vamos a ver ahora. Pero no trabaja en contra de nosotros. Sus planes para nosotros son de bien. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, la meta de Dios para nosotros está claramente definida. Es que tú y yo lleguemos a ser como su Hijo, que estaba lleno de gracia y de verdad. Entonces, cuando yo pienso en este proceso de transformarnos en personas llenas de gracia, identifico por lo menos 3 factores muy importantes. Hay 3 factores muy importantes en este proceso en el que tú y yo estamos involucrados. Primero, el tiempo. Aprender cualquier cosa siempre lleva tiempo. Por eso tienes que tirar de paciencia. Llegar a ser buenos modelos de gracia nos va a llevar tiempo. No seas demasiado duro contigo. Igual que con la sabiduría, es algo que viene a nuestra vida no de repente, sino lentamente. Uno no se levanta por la mañana y dice, uy, qué sabio soy. ¿A que no? Dios no tiene prisa contigo, pero Él no para. Él sigue arrancando de nuestra vida todas aquellas características, cosas que hay en nuestro carácter que son contrarias a la gracia. Constantemente. Y podemos estar seguros de una cosa, que Dios es perseverante. Dios es de los que muerde y no suelta.
Otro factor importante es el sufrimiento, aparte del tiempo. Escucha, no subestimes el sufrimiento en tu vida. Yo sé que a nadie le gusta sufrir. El polvo de nuestra habitación no se asienta fácilmente para poder barrerlo. No conozco ninguna persona que haya alcanzado un estado mental de gracia sin sufrir. ¿Por qué? Porque para que se manifieste la gracia en nosotros tenemos que morir a muchas cosas que a veces producen dolor en nuestra vida. Yo siempre digo que el dolor y el sufrimiento es una de las asignaturas de la escuela de Dios. Porque es muchas veces a través del sufrimiento y del dolor como nosotros vamos aprendiendo y conociendo a Dios. El tercer factor es el cambio. Tiempo, sufrimiento y cambio. Carecemos de gracia. Muchas veces nos resistimos a ella. Muchas veces fallo. Yo personalmente me voy a poner en primera persona, fallo al expresar la gracia. Fallo con mis hijos, fallo con mi esposa, fallo con vosotros muchas veces. Pero Dios nunca se detiene en su inexorable obra conmigo, ni contigo. Porque Él está empeñado en que cada día lleguemos a ser más como su Hijo. ¿Has visto lo que hemos leído, verdad? El que comenzó en vosotros la obra, la buena obra, la va a perfeccionar. Entonces, ¿por qué, Josué, necesitamos la gracia en nuestro día a día? Bueno, algunos ejemplos que quiero que veamos. Hay un libro muy bueno que también te aconsejo de C.S. Lewis, que se llama Mero Cristianismo. Él dice algo muy interesante. Dice, Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, está a nuestro lado. Está comenzando a transformarte para que seas semejante a Él. Está empezando, por así decirlo, a inyectar su clase de vida y pensamiento en ti. Empezando a hacer, y esta es la frase que me llamó la atención cuando leí este libro, la subrayé, empezando a hacer del soldado de plomo un ser vivo. La parte tuya que se resiste a este proceso es la que todavía es plomo, dice C.S. Lewis. ¿Habéis visto un soldadito de plomo, verdad? A mí, la figura que empleó C.S. Lewis en este libro me llamó la atención, ¿no? Me dejó un poco intrigado, porque cuando leo esto, enseguida empecé a pensar en aquellas áreas de mi vida que todavía son plomo. Todas esas áreas que aún son plomo en mi vida. Porque ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Es precisamente en esas áreas que todavía son plomo en nuestra vida en donde tú y yo necesitamos más gracia. Y creo que todos podemos decir lo mismo, ¿verdad? Esto no solamente es algo mío. Por eso, inmediatamente tomé mi concordancia en la Biblia y busqué la palabra gracia, algo que he hecho muchas veces, pero la busqué y empecé a estudiar los pasajes del Nuevo Testamento que señalan o que ilustran situaciones del día a día en nuestra vida que son un ejemplo de plomo. Esas áreas en las que la mayoría de nosotros todavía necesitamos reclamar la gracia de Dios cada día. Y he encontrado 5. 5 al autoexaminarme y creo que te van a bendecir. Quizás hay más, ¿verdad? O quizás no te sientes identificado con una o con otra, sí. Pero yo encontré 5 puntos débiles que son plomo en nuestra vida, que creo que necesitamos imperiosamente gracia de Dios. El primero de ellos es la inseguridad. El segundo es la debilidad. El tercero es la agresividad. La cuarta es el acomodamiento. Y la última es el orgullo. Reconozco que son batallas muy personales. Pero si la gracia de Dios no viene a nosotros de una manera íntima y personal, ¿de qué nos sirve la gracia? O sea, si la gracia de Dios no viene a mi vida para sacar ese plomo de mi vida, ¿para qué me sirve la gracia? Si no me ayuda de una forma personal, la gracia no serviría de nada. Entonces, al escuchar lo que te voy a decir a partir de ahora, hermano, hermana, me gustaría que tú dejaras que la suave unción de su aceite penetre en el plomo de tu vida. ¿Amén? Porque a mí me está dando fuerte estos días. Y fíjate que me da fuerte, el Señor me habla
y me hace vivir las cosas a veces. Y me doy cuenta del plomo que hay todavía en mi vida. Y cómo me equivoco constantemente en extender gracia a las personas que están a mi alrededor. Quizá cuando dejamos que la gracia entre profundamente y se transforme realmente en algo personal, es cuando vamos a lograr liberarnos de algunas cosas que quizá no están bien en nuestra vida. Espero que esto nos ayude a acelerar nuestro propio progreso como peregrinos hacia el despertar de una gracia semejante al de Cristo. Bueno, vamos a empezar por el primero. El primero he dicho que era la inseguridad. O sea, yo quiero gracia para ser lo que soy. La inseguridad es terrible. Fíjate lo que dice 1 Corintios, Pablo, capítulo 15, 6, 11, dice, después me gusta mucho esta apreciación que hace Pablo de sí mismo y cómo esta apreciación de sí mismo afectó su vida. Es interesante, acompáñame, mira. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Está hablando de la ascensión de Jesús, cuando Jesús resucitado asciende al cielo. Dice, y otros ya duermen, partieron con el Señor. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice el 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. O sea, es interesante porque yo a lo largo de mis años en el ministerio, en los cuales he trabajado y he servido hombro con muchos de vosotros, con muchos hermanos, he observado que muchos hermanos tienen temor de ser lo que son. Quizá están ahogándose, ¿no?, con el polvo del legalismo. Veo que muchos no tienen la menor idea de su propia identidad, porque están demasiado ocupados intentando complacer a los demás, intentando tapar su plomo. Pero hay otra parte que cae en otra categoría, que son los que sí saben lo que son, pero se sienten incómodos cuando la gente que los rodea ven cómo son. Entonces, trabajan con máscaras. ¿Por qué? Tiran de hipocresía. ¿Por qué? Porque están preocupados por su propia imagen. Están preocupados por lo que otros pueden pensar o decir de ellos. Temen quizá que, si supieran cómo yo soy en realidad, no me aceptarían, ni me van a aceptar. Entonces, el pasaje que acabamos de leer es una obra maestra de Pablo, porque nos ayuda a poner las cosas claras. Pablo escribe con toda sinceridad acerca de su propio poco loable récord, porque empieza a hablar de él como... O sea, él está ahí presentando el salón de la fama de los cristianos, de los grandes cristianos, y entonces llega y afirma y dice que yo soy el último de todos. O sea, que a mí se me apareció el último. Y él no está tirando aquí de falsa humildad. No, él está siendo objetivo, está dando un dato histórico y real. Pero hay algo que para mí está lleno de elocuencia y es cómo Pablo se refiere a sí mismo como uno nacido fuera de tiempo. Un abortivo. O sea, es impactante que la palabra griega que usa Pablo para describir, es la misma palabra que se usa para describir a aquellos que han nacido antes del periodo completo de gestación. O sea, abortados. Literalmente, la palabra griega quiere decir un feto sin vida. O sea, Pablo quería referirse a uno que ha estado totalmente desprovisto de vida espiritual. Así se veía Pablo a sí mismo. Y si por si eso no fuera suficiente, Pablo también se ve a sí mismo
No solamente como el último, sino como el menor de los apóstoles, el que antes perseguía a la iglesia. Mientras otros estaban edificando el reino, extendiendo el reino, mientras estaban construyendo el cuerpo de Cristo y la primera iglesia, ¿qué estaba haciendo él? Persiguiendo a la iglesia, matando a algunos cristianos, atacándolo e intentando destruir el cuerpo de Cristo. O sea, esa es la evaluación que hace de sí mismo comparándose con otros hombres de Dios. Ahora, es interesante, ¿verdad? Porque nosotros también podemos hacer una evaluación y decir, ¡guau! Yo era terrible. O yo de pequeño fui abusado, o yo soy un maltratador, o he sido alcohólico, o he sido drogadicto, o he sido no sé qué, o he sido tantas cosas, ¿verdad? Que son cosas que cuando llegamos al cristianismo, como cristianos, seguimos con la mochila. ¿Y qué pasa? Que esas cosas que nos dañaron, hoy día, pese a ser cristianos, nos siguen produciendo inseguridad. Porque esto que hemos leído de Pablo podría haber afectado desastrosamente su ministerio, podría haber afectado desastrosamente la autoimagen que tenía de él, pero no fue así. Esto podía haber creado en Pablo una inseguridad. Pero Pablo, aunque él no negaba la realidad de su pasado, él sí se negaba a arrastrarse y a esconderse. A quedar paralizado por los sentimientos de inseguridad. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué Pablo no se quedó paralizado? Aleluya. Por la gracia. Por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, la gracia de Dios, la vivificadora y renovadora gracia de Dios, cambió toda la perspectiva de Pablo. Yo era lo peor, pero ahora por la gracia de Dios ya no hay inseguridad en mi vida, sino que puedo caminar con seguridad porque no soy yo, es la gracia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia para conmigo no resultó en vano. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos. He trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. O sea, la gracia hizo de Pablo lo que era. La gracia le dio el valor de ser quien era. La gracia le dio la fuerza, la capacidad, la energía para hacer todo lo que hizo. Y cuando él se dio cuenta de que él no merecía lo que había recibido, Pablo se sentía libre de ser lo que era para hacer aquello a lo que había sido llamado a hacer. La gracia para Pablo era su aliada. Era su constante compañera de viaje. ¿Por qué? Porque él por sí mismo no merecía la parte que le había tocado. Dices, yo era un perseguidor. ¿Cómo me ha sido otorgado esta gracia de ahora ser un apóstol de Jesucristo? Entonces, en él no había, por eso él en Pablo no había comparación. Él no se comparaba con nadie, ni competía con sus colegas de ministerio. ¿Por qué? Porque la gracia nos libera de todas esas cosas. La gracia nos libera de todo eso. Me gusta la forma en cómo lo explica Matthew Henry, el comentarista bíblico. Dice, a pesar de no cumplir, está hablando de Pablo de este texto, dice, a pesar de no cumplir los requisitos para llevar ese nombre, la gracia de Dios lo ha hecho merecedor. El que perseguía ha sido perdonado. El abortado ha sido adoptado. ¡Wow! Dan un aplauso al Señor. Yo voy a dejar que predique Matthew Henry, ¿verdad? Entonces, si el plomo de tu vida es la inseguridad, te sugiero una dosis diaria de gracia de Dios. Gracia íntima, gracia personal. Porque si dejamos que la gracia de Dios entre en nuestra vida, vamos a descubrir que tenemos poder para sanar y aliviar la inseguridad en nuestra vida. A mí no hay nada que me produzca más seguridad que saber lo que soy en Cristo. Porque nunca olvido lo que fui
sin Cristo. Entonces, yo estoy convencido que si dio buenos resultados en Pablo, seguro que va a dar también buenos resultados en nosotros. ¿A que sí? Amén. Ahora, el segundo plomo, hemos dicho que es la debilidad. Yo quiero gracia para aprender a través del sufrimiento. Quiero gracia para aprender a través de los procesos duros en mi vida, de los momentos difíciles. Dice 2 Corintios 12, 7 al 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, Pablo otra vez, desmedidamente. O sea, había tanta gloria en su ministerio, tenía tanta revelación que dice lo siguiente, dice, para que la grandeza de toda la revelación que me ha sido dada por Dios no me levantase, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, quítame esto. Y me ha dicho el Señor, Pablico, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Está claro que otra de las incuestionables luchas que todos enfrentamos es nuestra propia debilidad humana. Dile que tienes al lado, lo siento, pero eres humano. Todos luchamos con nuestra debilidad humana. Y esa debilidad humana aparece de muchas formas. Sufrimos, nos sentimos heridos, fallamos. ¿Quién se siente mal cuando falla? Qué rabia, qué eso, ¿eh? Yo ayer lo sentí. Cuando uno falla. Lo digo porque yo también fallo. Aquí hay testigos de ello. A diario. Pero te sientes mal contigo mismo. O cuando sufres enfermedad, o cuando eres herido por las circunstancias de la vida. Es como que no hallamos una solución al problema a veces, ¿no? Y dices tú, ¿cómo huyo de esto? Y es que no podemos huir de nosotros mismos, somos humanos. Con quejarnos no resolvemos nada. ¿Qué es lo que necesito? Necesito gracia para reconocer mi problema, para reconocer mi error, para humillarme y pedir perdón. Necesito gracia. Porque con quejarte no resuelves nada, con quedarte callado tampoco. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema, vuelvo a repetir, es que somos humanos. Y al ser humano, la imperfección nos acosa constantemente. En el caso de Pablo, resulta que Pablo vivía con un aguijón, con una espina, dice otra traducción. O sea, no sabemos lo que es exactamente, pero alguna clase de dolor insoportable, un dolor que rehusaba abandonarlo y que de vez en cuando lo dejaba, pero que constantemente venía ese dolor a su vida. Y cuando Pablo era aquejado por este dolor, siempre quedaba debilitado, sintiéndose terriblemente humano. El gran apóstol de la gracia, quizá el hombre más poderoso de la primera iglesia, se sentía débil. ¿Cómo podía perseverar Pablo a pesar de ese semejante sufrimiento que le aquejaba de vez en cuando? La respuesta es por la gracia, por la gracia. O sea, era la gracia lo que le hacía estar aún, dice, gustosamente o gozándose en sus propias debilidades. Esto es tremendo, ¿verdad? Gozarte en una debilidad. Porque cuando soy débil, o sea, es como que Pablo descubrió, o sea, que cuando yo soy fuerte, puedo pensar que lo estoy haciendo en mi capacidad, en mis fuerzas, pero que cuando soy débil, resulta que cuando soy débil, el poder de Dios se perfecciona en mí. Pues Señor, me voy a gloriar aún más en mi debilidad para que tu gloria se vea aún más. Y una vez que Pablo alcanzaba ese contentamiento en medio de la debilidad, surgía la fuerza interior que le hacía seguir avanzando. Mira, ni los insultos, ni las angustias, ni el familiar que se levanta contra nosotros, ni la persecución que puedan hacer de nosotros, ni las enfermedades, podían poner fuera
de combate a Pablo, una vez que por gracia él se contentaba en su debilidad. Entonces, esta actitud no solamente vale para un apóstol como Pablo, misionero del siglo I, es válida para todos nosotros hoy también por la fe. Si tú no ocultas ni niegas tu debilidad, otros pueden sentirse más cerca de ti. La hipocresía no sirve de nada. Porque la hipocresía es como un caparazón que pones alrededor de una cosa que se está pudriendo por dentro. Y al final te pudres por dentro. La única forma de que ser sanado por dentro es abrirte. Entonces, yo veo como la vulnerabilidad, el mostrarnos a veces vulnerables, el mostrarnos humanos, es como una invitación a otras personas a acercarse a ti. ¿Por qué? Porque las personas se identifican contigo, porque están pasando por los mismos problemas que tú. Y eso es gracia. La gente se siente cómoda con la gente que muestra vulnerabilidad como ellos. La gracia nos capacita para admitir nuestras propias luchas. Entonces, cuando encontramos contentamiento aún en nuestras debilidades, desaparece esa ansiedad que produce el esfuerzo por mantener nuestra propia imagen y que nadie vea lo vulnerable que soy. Ya no tengo que depender de la apariencia. Me gusta algo que leí hace poquito, porque siempre cuando vemos, por ejemplo, a los deportistas famosos, ¿verdad? No sé si te ha pasado, a los atletas profesionales que parece que son superhombres, ¿no? Llevan toda una dieta estricta, un entrenamiento estricto. Parece que no fallan nunca, ¿no? Y los ves competir y dices, tú, qué máquinas compitiendo. Pero a mí me gusta mucho cuando un profesional de este tipo muestra su debilidad. Porque tendemos a pensar que son perfectos cuando los vemos desarrollando su... Entonces leí esto de ya se ha retirado, pero fue un central que jugó en el Arsenal, se llama Mertesacker, y él fue central titular de la selección alemana, campeona del mundo, cuando le ganaron a Argentina. Bien. Entonces, le hace el entrevistador esta pregunta, ¿no? Y dice, ¿alguna vez te pones nervioso? Dice, antes de salir al campo, en el vestuario vomito y tengo diarrea. O sea, a mí me llamó la atención que un hombre, como él, campeón del mundo, un gran central, titular en uno de los mejores equipos de la Premier, el Arsenal, capitán, un hombre que tú pareces, estos son máquinas compitiendo, ¿no? No fallan nunca. Se ponga nervioso antes de salir y vomite y tenga diarrea todos los partidos. Mi hermano Raúl, cuando nosotros competíamos en ciclismo de pequeño, mi hermano Raúl, mi madre por la mañana nos levantamos temprano y le preparaba un desayuno para que estuviera fuerte en la carrera. Le preparaba hasta un filete de ternera. Pasta, venga, va. Y yo decía, mamá, pero es que es absurdo que se la prepare. ¿Por qué? Porque 2 minutos antes de empezar la carrera, mi hermano se iba a un sitio y vomitaba todo. Y él se iba a esconderse para que los rivales no lo vieran. ¿Por qué? Porque no queremos mostrar nuestra vulnerabilidad, lo vulnerables que somos a veces, ¿verdad? Pero qué bueno es cuando podemos, no tenemos por qué a veces esconder las esferas frágiles o imperfectas de nuestra vida, porque si no, no vamos a poder ser ayudados. Y yo quiero que aquí tengamos la libertad de expresarnos, porque la gracia nos ayuda a hacerlo, porque Jesús es el primero que nos entiende. Me gusta algo que escribió John Newton en uno de sus célebres himnos. Dice, en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Amén. No tengo que depender de mi esfuerzo propio ni de ser un perfeccionista. Oye, hay que buscar la excelencia, pero cuidado con el perfeccionismo. Que Dios ayude a aquellas personas que son muy perfeccionistas, o mejor aún, que Dios ayude a aquellos que viven con personas perfeccionistas, ¿no? Porque los dos van a necesitar toneladas de gracia. ¿Has visto ese que... hombre, tranquilo, vamos a ver, que no pasa nada. Que si no hay esto, ya pero no, es que tiene que estar todo. Ya. Excelencia, pero no nos atemos ya a eso de... Entonces, la gracia nos ayuda a mostrar las imperfecciones que hay en nuestras vidas. Y yo te animo a que dejemos que se vean, porque siempre vas a encontrar alguien que te va a ayudar, alguien que te puede dar un consejo. ¿Sabes que nadie puede identificarse con personas que dan la impresión de ser imperfectas? Al contrario,
resulta más sencillo identificarse con personas que son vulnerables. Tú ves a alguien tan perfecto y dices tú, ¿qué me acerca yo a este? ¿A qué? No necesita nada. Y es tan perfecto que a mí me da tirria, como dice Ernesto. La gracia en medio de la debilidad nos capacita para llegar a ser instrumentos del poder de Dios. Fíjate lo que acabo de decir. La gracia en medio de mi debilidad me capacita a mí para llegar a ser un instrumento para bendecirte a ti. Para ser un instrumento del poder de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años, estaba malísimo ese día. No podía ni hablar, tenía la garganta súper inflamada y tenía hasta placas de pus luego cuando fui al médico. Y recuerdo que prediqué luchando con ese dolor de garganta. Un dolor de garganta terrible, no podía ni levantar la voz por encima de un susurro. Entonces, ¿qué hice? Yo pensé en mi lógica, digo, bueno, como tengo que predicar y no hay más remedio, para guardar mi garganta voy a predicar susurrando. Luego me dijeron que era peor para la garganta, predicar así. Entonces, recuerdo ese día perfectamente porque cuando terminé ese mensaje, mira, qué birria de mensaje, hermano. Yo me quería meter bajo tierra. De esas cosas que te quedas aquí, dices, tú me quedan ganas de quedarme aquí en el púlpito, no saludar a nadie. Terrible. Me quería meter bajo tierra. Sentía que mi predicación había sido un churro, el peor mensaje de mi vida. Pero entonces ocurrió algo interesante. Y es que durante la tarde, porque fue por la mañana, y al día siguiente, no sé cuántas personas me escribieron. Creo que ha sido el día que más personas me han escrito. ¿Cuánto me ha bendecido, Josué, el mensaje hoy? Yo, puede ser. Si estaba con fiebre, si se me juntaban las palabras, las letras, si no veía ni la Biblia. O sea, yo estaba limitado físicamente. Limitado por algo que yo no podía controlar ni detener. Me pasaba como a Pablo, no podía quitarme el aguijón. Sin embargo, esa debilidad en mí se convirtió en aliento para otros. Yo creo que tendría que predicar con gripe todos los días. No, hombre, no, Señor, por favor. Pero se convirtió en aliento, especialmente para aquellos que muchas veces piensan que nosotros los pastores o los predicadores no enfrentamos debilidades o que no nos ponemos malos o que no nos enfermamos. Es interesante, ¿verdad?, cómo nos convertimos en instrumentos del poder de Dios cuando somos débiles. Amén. Ahora, el tercer plomo, hemos dicho que es la agresividad. Yo quiero gracia para responder correctamente a todas las situaciones que se me presentan a diario. Ay, Señor, hermanos, me pongo de rodillas ante esto porque es algo que lucho. ¿Por qué? Porque todos tenemos un temperamento y mi temperamento desde pequeño, los peronas somos agresivos. Agresivos en nuestra contestación. Cuando unas cosas no nos cuadran, y a veces por eso lo he puesto aquí, porque es uno de los plomos que me afectan a mí. Dice Colosenses 4, 5, 6, mira. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Cómo? Con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Verdad que está bien esto? Como lo que hemos puesto al principio, ¿no? ¿Cómo era? Sed amables con todos, porque nunca sabéis quién puede tener piscina, ¿no? Entonces, esta gracia tiene que ver con la forma en que respondemos a nuestros semejantes, a todos aquellos que nos rodean diariamente. ¿Os habéis dado cuenta de que no os dais cuenta que la vida en realidad consiste en eso? Es una cadena de respuestas. Constantemente estás respondiendo a cosas que llegan a tu vida. Y pasamos los días respondiendo a aquellos que son nuestra familia, aquellos que no conocen a Cristo en nuestros trabajos, respondiendo a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, respondiendo quizás a aquellos que padecen necesidad al lado nuestro. Ahora, con esto en mente,
observa lo que dice Pablo, porque él escribe acerca de la tendencia a la agresividad. Ese hombre de plomo que todos tenemos en nosotros. Y él menciona que necesitamos sabiduría. Necesitamos la perspectiva de Dios de las cosas. Palabras sazonadas con sal. La respuesta adecuada a nuestros semejantes. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sal. ¿A qué te suena la sal? Sal se podría referir aquí a la idea de buen sabor, ¿no? El otro día, hacía tiempo que no veía este cartel. Entré a una carnicería de aquí, del pueblo, y había un cartel que hacía años que no veía, porque claro, como ahora vamos al Mercadona, en Mercadona no hay carteles de esos, ¿no? Pone, hace un día maravilloso, ya verás cómo viene alguien y la palabrota, ¿no? Y lo joroba. No dice joroba, pero hace un día maravilloso, ya verás cómo viene alguien. Y pensé, digo, Señor, yo no quiero ser de esos que cuando llega, por ejemplo, cuando llego a estar con mis hijos o pasar un tiempo con mi esposa y está haciendo sus cosas y yo llego y ella diga, hace un día maravilloso hasta que ha llegado Josué. ¿Verdad, hijo? Lo siento, Aarón, lo siento, Ruth. Si alguna vez he jorobado vuestro día. Porque yo quiero que cuando la gente esté conmigo se lleve un buen sabor. Y eso es lo que significa ser salado. ¿Qué salado es? ¿Verdad? Sal, tacto. Buscar las palabras apropiadas para hablarle a mis hijos, a vosotros, a mis compañeros de trabajo, en el momento adecuado. La gracia nos da eso y nos da mucho más. Por ejemplo, el ser agradables con los demás. A veces cuesta un poquito, solo cuesta un par de segundos más ser agradable o ser desagradable. La gracia nos da eso. Que nuestra manera de hablar sea siempre agradable, encantadora, atractiva. Que dejemos el sarcasmo y la doble intención cuando hablamos. Es horrible, es repelente. O sea, ese típico o típica que te llega y te dice las cosas con doble sentido, con sarcasmo. Y él piensa pero, ¿y por qué no dice las cosas como son? ¿Verdad? Que Dios nos dio de gracia. Porque la gracia nos enseña esto. Mira, yo muchas veces digo, si yo tuviera el poder en mi mano para tocar y sanar una parte del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, yo sanaría la lengua. La primera, la mía. Sanaría la lengua, porque la lengua es lo que más enfermedades produce en el cuerpo de Cristo. Especialmente cuando a la lengua le falta gracia. Porque la gracia nos da el tacto para hablar bien. El tacto, ese tacto para hablar es como un ropaje. ¿Por qué? Porque nos ayuda a vestir una verdad que parece dura y hacerla más atractiva. Pero claro, lleva trabajo. Y esto nos es muy fácil con la gente de fuera. Donde nos es difícil es con nuestros hijos, con nuestras esposas. Yo lo reconozco. Porque a lo mejor cuando tengo que decirle a Ginés algo, con tacto, lo envuelvo, ¿no? Entonces, envuelvo algo duro en algo bonito, como cuando envuelves un regalo. No es lo mismo que tener un regalo en un buen envoltorio que tener un regalo en un papel de periódico, ¿no? Pero con nuestros hijos, con la gente con la que convivimos a diario, vamos y le exhortamos a... No envolvemos nada. Yo la verdad es que cuando trato de envolver con mi mujer me dice que me diga ya lo que me quieres decir. Venga, no me des más, no me lo adornes más. Son muchos años ya, ¿no? Pero la verdad por sí sola puede ser un tanto dura a veces, e impactante, y a veces demasiado incisiva o bruta. Somos muy brutos a veces, y eso hace que la gente... ¿Has visto un caracol? Cuando tú un caracol te acercas con cuidadito, pero si te acercas de repente haces así, ¡pum! O la tortuga, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese tacto. No hay nada mejor que una buena porción de gracia para hacer que la verdad resulte más agradable. La gracia ayuda a suavizar nuestras palabras de manera que la verdad pueda ser recibida sin ofender a los demás. ¿Amén? Qué bueno. Y para esto del tacto es imprescindible tener
algo que te recomiendo, buen sentido del humor. Hay gente que no tiene sentido del humor, que está siempre de mala uva, de mal humor. ¿Conoces a un jefe así? A mí me encanta tener la capacidad de reírnos, incluso de nosotros mismos. De reírnos de la vida. De hallar humor en esos encuentros cotidianos que tenemos con la gente. Eso es ponerle sal a la vida. A mí una de las cosas que más me gustan es, os voy a confesar una cosa, uno de los deleites más grandes que tengo en mi vida, esto no lo he dicho nunca, es ver reír a mi esposa. Te lo digo en serio. Porque es tan difícil hacerla reír que cuando se ríe, lo he conseguido. Porque es curioso, dicen que en casa de herrero cuchara de palo, ¿no? Es curioso que siempre, mi hijo Aarón me lo dice, papá, siempre cuando estás con todo el mundo está riéndose al lado tuyo. Pero Dios me ha puesto una mujer al lado difícil. No se ríe con mis chistes. No se ríe. El otro día llego y digo, cariño. Dice, ¿qué? Digo, nena, ¿tú sabes lo que hace un tape en el bosque? Dice, no, está perdido. Y se queda, tira para allá. Digo, no se ríe. Un tape en el bosque está perdido, claro. Y en cambio, pero mira, Dios como es tan bueno, me ha puesto algo para compensar. Y tengo un hijo, especialmente Aarón, que se ríe con todo lo que digo. En fin, entonces yo voy y se lo cuento a Aarón. Y entonces empieza a reírse, a partirse. ¡Oh! Como sabe, Madalena sabe cómo es Aarón, ¿no? Y entonces ella se queda diciendo, estos dos. El sentido del humor. El sentido del humor es algo que aprecia la gente. No podemos ir por ahí como nubarrones tapando el sol, jorobando el día, ¿verdad? Sino haciendo el día más bonito. Es extraordinario ver cómo nuestros semejantes muchas veces se abren con nosotros cuando somos así. Cuando saben que nos preocupamos por sus sentimientos, cuando tenemos que comunicarle una verdad. Cuando yo tengo que decirle algo a Juan, quizá que puede herirle, yo me preocupo de poder decirlo de la forma que no se dañe y que le pueda ayudar. Así que si parte del plomo con el que estás luchando en la agresividad, 1 litro de gracia cada día. Gracias a todo lo que dices y vas a ver cómo te ayuda a responder correctamente a las situaciones que se presentan en tu vida. El cuarto, estoy terminando, el plomo del acomodamiento. Quiero gracia para mantenerme firme en mis creencias, no acomodarme. ¿Habéis visto esa foto? Imagínate que nosotros somos bomberos. El mundo está ardiendo. Está pereciendo. Y nosotros somos los que estamos ahí para salvarles. Pero no podemos hacer como este bombero, ¿verdad? Intentar apagar el fuego sentado en el sofá. Y a veces los cristianos estamos así. Hay un fuego que apagar en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, en un montón de sitios que necesitan el agua del Evangelio. Y no podemos hacerlo desde el sofá de nuestra casa. Dice Hebreos 13, 7, 9. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Vives para ti todo el rato? Pensando en ti, yo. Porque una forma de expresar gracia, o una de las maneras que se expresa la gracia en nosotros es cuando dejamos de vivir para mí. Cuando somos una especie de aspiradora que todo lo succiona hacia nosotros. Y el autor de Hebreos está terminando su exposición y al hacerlo,
él presenta su profunda preocupación en cuanto a la tendencia de algunos cristianos a abandonar su fe cuando los tiempos se ponen difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto del Evangelio de que el Evangelio ha venido para arreglarme mi vida a mí, hacerme un princeso del reino o una princesa del reino, que todo flower power y todo guay, y cuando las cosas se ponen duras, chao, bacalao. Y, ¿sabes? En el Evangelio abundan las persecuciones. Te va a perseguir tu padre, tu madre, te va a perseguir a aquellos que más amas. Quizás te va a costar perder amistades. Porque hay persecuciones. Y en la primera iglesia había martirios incluso. Algunos eran asesinados por su fe. Y entonces, en esos momentos de persecución, en esos momentos donde no todo sale como esperamos, algunos se empezaban, y es lo que está denunciando aquí, algunos se empezaban a preguntar, oye, ¿habré creído en vano? ¿Debo continuar con este caminar cristiano? Y había algunos que estaban empezando a retroceder. Por eso el escritor toma su pluma para, de alguna manera, darles aliento para que sigan firmes en lo que creen. No se rindan, no abandonen, no se sometan a esas cosas. Lo que le preocupaba a Pablo es la tendencia a acomodarse y a que empecemos a caer en incredulidad. Y esta misma tendencia está presente en cada generación. Y por cierto, en la nuestra también. ¿No te parece que a veces sentados aquí cómodamente, en la iglesia, con el aire acondicionado puesto, la proyección, el pastor, los hermanos en la fe, nos sentimos fuertes y valientes? ¿Verdad que sí? Hasta sentimos que podríamos dar la vida por nuestra fe. Como Pedro. Yo voy a dar mi vida por ti, Jesús. Estos no, pero yo sí. 2 renglones más abajo, le dice el Señor, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y le negó 3 veces. ¿Verdad? Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces dentro del ámbito cristiano, cuando estamos rodeados, parece que nos comemos el mundo, ¿no? Pero luego, al día siguiente, el lunes, uy, ¿dónde está me deja la ofrenda? Santo. Que no la he echado. Digo, ¿qué tengo en el pantalón que me está aquí? Entonces, el lunes llega 24 horas más tarde, resulta que en medio del trabajo nos encontramos rodeados de aquellos que no creen o que ignoran la fe. O rodeados de nuestra familia que no conoce al Señor. ¿Cuántos de esos que nos rodean a diario saben que somos cristianos? En nuestros lugares de trabajo muchas veces tendemos a hacer concesiones. Nos quedamos callados. Quizá cuando se toca el tema de la fe o miramos hacia otro lado cuando vemos un problema. ¿Te has preguntado por qué pasa eso? ¿Quieres que te lo diga? Porque nos falta gracia. Nos falta gracia. ¿Por qué? Porque la gracia nos capacita y nos fortalece. Fortalece nuestros corazones, despierta nuestro valor. ¿Cómo? ¿Qué tiene la gracia que nos da fuerzas para esto? Lo hace porque la gracia evita que seamos lo que en realidad no somos. Porque muchas veces queremos aparentar lo que no somos en otros ambientes fuera de la iglesia. Porque queremos ocultar muchas cosas. ¿Y sabes lo que más valora la gente que no conoce a Cristo y que interactúa contigo? Que tú seas auténtico. Que seamos auténticos. Que vivamos lo que predicamos de una manera natural, auténtico. Que seas lo que eres, cristiano. Pero si hoy en día vas por la calle y uno se levanta y dice, soy un loro. Y va diciendo el orgulloso, soy un loro, soy un loro. O soy un perro. Y lo dice con orgullo. Y nosotros no somos capaces de decir, soy cristiano. Con mis fallos, con mis defectos, con mi sentido del humor, con la gracia que Dios me ha dado. Soy cristiano. La gracia arranca el plomo de nuestra vida. Quita las máscaras. Nos ayuda a ser nosotros mismos.
De manera que cuando hablamos de nuestra fe, impacta. Impacta. Porque no estamos tratando de ser lo que no somos. Muchas veces nos acomodamos, ¿verdad?, en el trabajo porque estamos tratando de aparentar algo que no somos. Y la gracia trae alivio, trae fortaleza y elimina esa falsedad, es todo ese caparazón que nos ponemos. Amén. Bueno, hasta aquí hemos visto 4 esferas de plomo, ¿verdad? La inseguridad, la debilidad, la agresividad y el acomodamiento. No podemos negar que necesitamos gracia para esto, ¿verdad? Una gracia íntima y personal. Pero el último, ya nos vamos, el orgullo. El plomo del orgullo. Quiero gracia para someterme a las cosas que me tengo que someter. Yo se lo pido al Señor. Estos 2 pasajes que vamos a leer ahora es Santiago 4, 6, 7, mira. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios, di conmigo, a los orgullosos, y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Me encanta esta parte, ¿verdad? Esta es la parte que mejor nos sabemos de este versículo. Dilo conmigo. Pero, mano, resiste al diablo y huirá de ti. ¿Eh? Pero se nos olvida esta primera parte. A ver. Y para someterme a Dios, tengo que eliminar el orgullo de mi vida. Dice 1 de Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estos 2 pasajes del Nuevo Testamento se basan en Proverbios 3:34, que dice, ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Me gusta algo que dice Charles Bridger. Él es un estudiante del Antiguo Testamento, teólogo de finales del siglo XIX, y él dice lo siguiente: en ningún punto se declara más plenamente la mente de Dios que en contra del orgullo. Un espíritu humilde, nacido de una profunda convicción de que no somos nada, es una gracia que adorna nuestra vida. Tampoco se trata de un sentimiento ocasional o temporal, sino de un hábito, arropando, vistiendo al hombre, desde la planta de los pies a la cabeza. Dios derrama esa gracia libremente sobre los corazones humildes. Hay pocos rasgos tan arraigados en nosotros como el orgullo. Siempre está presente. Me resulta totalmente asombroso que nosotros, que somos, como Pablo ha dicho, abortados, como abortivos, con lo que hemos sido, me sorprende que podamos encontrar algo en lo cual sentirnos orgullosos. Sin embargo, el orgullo está siempre ahí, siempre listo para asomar, para defenderse. Y claro, nosotros dentro del ámbito cristiano, como el orgullo no concuerda con lo de ser cristiano, como no casa, ¿qué pasa? Que somos orgullosos, pero manifestamos, exacto, lo maquillamos, manifestamos el orgullo de otras maneras. Entonces lo manifestamos en nuestro servicio al Señor, en nuestro trabajo, lo manifestamos en el prestigio, en el poder de influencia que intentamos ejercer sobre la gente, en la titulitis, en los títulos. Es que yo soy pastor, es que yo soy evangelista, es que yo soy, ¿cómo es ahora? Apóstol interplanetario. Soy Buzz Lightyear, hasta el infinito y más allá, ¿no? También lo hacemos quizá muchas veces en nuestra forma de vestir, en nuestra manera de dirigirnos a la gente, en nuestra tendencia a manipular a la gente. Entonces, todo esto es muy poco atractivo, ¿verdad? El orgullo es un asesino de la gracia. Y déjame decirte algo. Dios no bendice nada que nace del orgullo. Y como las Escrituras repetidamente afirman, Dios también trata de una forma muy especial con el orgullo en nuestra vida. Dios descarga su poderosa mano sobre nuestra vida hasta que
para quitar ese plomo del orgullo, nos duele. ¿Habéis oído hablar de la disciplina, verdad? ¿Cuántos habéis disciplinado a vuestros hijos? Yo. Todos hemos disciplinado a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son hijos y porque los amamos. La disciplina no es castigo. El castigo es para los que no creen, dice la palabra. Pero la disciplina es para los hijos. Y tú eres hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, dice el escocés George Matheson, él está recordando la disciplina de Dios en su desesperación personal en un libro que se llama Pensamientos para el viaje de la vida. Mira lo que dice, con esto terminamos, nos vamos. Dice, alma mía, no rechaces el lugar de tu postración. Ese lugar cuando a veces nos sentimos humillados porque la vida nos ha pegado, ¿no? Dice, desde siempre la postración ha sido el vestido de la realeza, dice. Pregúntale a los grandes del pasado lo que ha sido la fuente de su prosperidad y ellos te dirán, era el frío suelo en el que una vez me encontraba postrado. Pregúntale a Abraham, él te dirá que fue el sacrificio en Moria. Pregúntale a José y él te va a dirigir hacia su calabozo. Pregúntale a Moisés y él pondrá como fecha de su fortuna el peligro que pasó en el Nilo en una canasta. Pregúntale a Ruth. Ella te pedirá que erijas su monumento sobre el campo de su trabajo. Pregúntale a David. Él le dirá que sus canciones se inspiraron en la noche más oscura. Pregúntale a Job. Él le recordará que Dios le respondió desde un torbellino. Pregúntale a Pedro. Él ensalzará su obediencia en el mar. Pregúntale a Juan. Él aplaudirá a la isla de Patmos. Pregúntale a Pablo y le atribuirá su inspiración a la luz que lo cegó. Pregúntale a uno más, el Hijo del Hombre. Pregúntale de dónde ha llegado su reino sobre el mundo entero. Y Jesucristo responderá desde el frío suelo sobre el que me postraba en la tierra de Getsemaní. Es allí donde recibí mi cetro. Tú también, alma mía, dice, serás laureada por Getsemaní. La copa que no quisiste beber llegará a ser la corona en el dulce porvenir. La hora de tu soledad te coronará. El día de tu depresión te agasajará. En el desierto, el que rompe el canto, ahí los árboles de tu bosque silencioso son los que batirán palmas cuando estés sumido en la desesperación. ¡Wow! Quiero terminar con esto. Peregrino. ¿Cuántos somos peregrinos? Compañero de travesía. Quizá la travesía está resultando un poco más dolorosa de lo que esperabas, ¿verdad? Algunas veces sí. Quizá pensabas que te ibas a encontrar con una aventura de fantasía, Disney World. Pero has visto a veces tu vida en un territorio frío, estás pasando por momentos que son difíciles, o te has sentido solo, deprimido, quebrantado. Te has empezado a preguntar si te has equivocado de camino a veces, ¿verdad? Déjame decirte que no es así. Que Dios está obrando en ti. Su poderosa mano te cubre, su amor te envuelve, Dios te ofrece su gracia, despierta y pídesela. La gracia es algo íntimo y personal. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por poder estar aquí esta mañana escuchando este mensaje, Señor, que nos desafía. Yo te pido, Señor, que tú sigas trabajando en nosotros, no te canses. Tú has comenzado la obra en nosotros y yo sé que tú la vas a perfeccionar, Señor. Porque hay tanto que hacer. La mies es tanta. Señor, los obreros son pocos. Queremos vivir de esta manera para impactar nuestro entorno, empezando por nuestra familia, Señor, y todos aquellos que nos rodean. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, aleluya.